nombre de los consejeros académicos, invito a Gonzalo Hernández Licona, vocero oficial del Coneval y secretario ejecutivo del mismo, a que nos haga la presentación de estos resultados. Muchas gracias. Muy buenos días. Como decía el doctor Agustín Escobar, este evento en donde presentamos la medición de la pobreza 2010 para el país y para las entidades federativas es un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y también es un ejercicio para conocer cómo vamos, en qué el país ha avanzado, qué retos todavía tenemos en el país, con el objetivo final de tomar las mejores decisiones de política pública. Ese es el reto de estos datos. En esta ocasión, presentamos a partir de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares que el INEGI presentó hace unos días, las estimaciones de pobreza en México 2008-2010. En el caso de la pobreza, como ustedes saben, tiene varios factores o componentes que vale la pena analizar para ver cómo vamos en esos elementos y qué pasó con la pobreza en estos 2 años, 2008-2010. En primer lugar, entre esos 2 años, respecto a las carencias sociales de salud, de acceso a la seguridad social, de acceso a los servicios básicos en la vivienda, de calidad en la vivienda y rezago educativo, esto que ven aquí es la reducción de estas carencias en millones de personas, que muestran que efectivamente ha habido una reducción de las carencias, es decir, un avance en la cobertura de servicios básicos, que confirma lo que el Censo de Población había dado a conocer hace unos meses. En este carril, en el carril de las coberturas básicas, México, como país y como entidades federativas, ha tenido un avance importante. Respecto a otros elementos, aquí mostramos la carencia de acceso a la alimentación, que en este caso tuvo un incremento, y la población que está por debajo de los umbrales de ingreso, que también tuvo un incremento. Ya el INEGI había comentado hace unos días la reducción importante del ingreso a nivel nacional, sobre todo en áreas urbanas, en un contexto de una crisis financiera severa para el país en 2008 y 2009, y esto se refleja en buena parte en un aumento de la población que no tiene ingresos suficientes para lo necesario y en un incremento en la carencia de acceso a la alimentación. En la barra segunda de acá, ya para acá, puedes observar el incremento en personas de la población que no tiene un ingreso suficiente para comprar lo necesario, y en la segunda, que no tiene un ingreso suficiente para comprar una canasta alimentaria. Y el resultado de esto es que entre 2008 y 2010 la pobreza en México se incrementó, pasando de 44.5% a 46.2% de la población entre 2008 y 2010, lo que equivale a un incremento de la pobreza que pasa de 48.8 millones a 52 millones de personas en el año 2010. El resultado de esto, como se puede observar en las gráficas, tuvo que ver sobre todo con el efecto del ingreso, que se redujo, y a la par de ello se incrementa la carencia de acceso a la alimentación. La combinación de estos factores, unos que mejoran, otros que no lo hacen, hizo que la pobreza en México se incrementara en estas magnitudes. En cuanto a la pobreza extrema, lo que se observa es que esta, entre 2008 y 2010, pasa de 10.6% a 10.4%, con lo que se mantiene en el nivel de 11.7 millones de personas en pobreza en 2008 y en 2010. Con ello, la fotografía de la población en México en 2010
tiene las siguientes magnitudes. Como ya lo dijimos, la pobreza en 2010 son 52 millones de personas, que equivale a 46.2% de la población. La población en pobreza tiene 2.5 carencias en promedio. Al interior de esa pobreza, la pobreza extrema tiene un número de personas de 11.7 millones en el 2010, que equivale a 10.4% de la población mexicana, y para ellos las carencias promedio son 3.7 carencias en promedio, es decir, la población en pobreza extrema tiene posiblemente carencias de salud, de educación, de calidad de la vivienda, que hacen que en promedio tengan mayores carencias en promedio que la población pobre en su conjunto. Pero también esta metodología de medición de pobreza hace visible la población que también tiene problemáticas sociales y económicas, como por ejemplo la población arriba de blanco, la que hemos llamado población vulnerable por carencia social, que es la población que, si bien sus ingresos no son muy bajos, sí tienen problemas de acceso en carencias. Por ejemplo, una persona que puede estar ganando al mes, digamos, 40,000 pesos, pero que no tiene acceso a la salud o no tiene acceso a la seguridad social, con lo cual, ante una eventualidad de una enfermedad súbita que nos ha pasado a todos, sufre doble, sufre la enfermedad o el accidente, pero también sufre el hecho de no poder pagar o solventar esa catástrofe. Esa población, que equivale al 28.7% de la población, son 32.3 millones de personas y tienen en ellas 1.9 carencias en promedio. Y también la población que, si bien no tiene ninguna carencia social, tiene en ese momento de ser encuestado un ingreso por debajo de una línea de ingreso que en este caso a nivel urbano son 2,114 pesos por persona al mes, y en el área rural 1,329 pesos por persona al mes. Esa persona afortunadamente no tiene ninguna carencia, pero en ese momento tiene un ingreso bajo que hay que tomar en cuenta. El Estado mexicano también observa lo que pasa con la población que le hemos llamado vulnerable por ingreso, que son 6.5 millones en el 2010, que equivale al 5.8% de la población. Y finalmente, para completar el panorama de la población en México, en el 2010 había 21.8 millones de personas, que equivale al 19.3% de la población, que no es pobre, tampoco es vulnerable, y que por supuesto quisiéramos que año tras año más mexicanas y mexicanos estuviéramos hacia ese sector, sin carencias y con ingresos suficientes. Esta es la foto del 2010, del panorama de la población. Recordar que la definición de pobreza, de acuerdo a esta medición, que tiene muchos factores, es pobre quien tiene una carencia o más y además un ingreso por debajo a las líneas que acabo de mencionar, 2,100 por persona al mes urbano y 1,300 pesos por persona al mes en rural. Y en esa definición es pobre extremo quien tiene 3 o más carencias y un ingreso por debajo de los 978 pesos por persona al mes en el área urbana, y en el área rural 684 pesos por persona al mes. Es relevante clasificar esto porque lo que uno quisiera, como decíamos al principio, como decía el doctor Agustín Escobar, es que con estos datos, además de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, es un ejercicio de qué cosas mejorar en el Estado mexicano, que está compuesto por el gobierno federal, los gobiernos estatales y locales y, por supuesto, el legislativo. Esta es la foto que tenemos en 2010 y a continuación quiero dar a conocer lo que ha pasado en las entidades federativas. Por primera vez en la historia del país,
vamos a dar a conocer la evolución de la pobreza en las 32 entidades federativas al mismo tiempo y con la misma metodología, lo cual es novedoso y lo cual, insisto, profundiza la transparencia y la rendición de cuentas en todo el territorio nacional, porque la pobreza del país es ni más ni menos que la suma de la pobreza en las 32 entidades federativas. Con esto en mente, esto es lo que ha pasado en México. Las magnitudes que están ahí es el incremento o la reducción de pobreza entre 2008 y 2010 para todas las entidades federativas, recordando que en México pasamos de 48.8 a 52 millones y que, por ejemplo, los estados en donde más se incrementó la pobreza fue Veracruz con 600,000 personas, Guanajuato con 309,000 personas, Chihuahua con 255,000 personas, Oaxaca con 247,000 personas, Baja California con un incremento de la pobreza de 218,000 personas. Al mismo tiempo, en este periodo, hubo 3 entidades en donde la población en pobreza se redujo entre 2008 y 2010, que fueron el estado de Puebla, con una reducción de 127,000 personas, Coahuila, con una reducción de 106,000 personas, y el estado de Morelos, con una reducción de 73,000 personas en pobreza entre 2008 y 2010. Insisto, por primera vez podemos conocer los cambios en la pobreza en las 32 entidades federativas y los incrementos que sucedieron en todos los estados o los decrementos en algunos, nos dan los 3.2 millones de personas en los cuales se incrementó la pobreza en el país en estos 2 años.